Hola Carlos, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por el tiempo. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Núcleo, Housify, Camón y ahora Encomenda. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Bueno, pues Encomenda es un fondo que está fundado por emprendedores, gestionado por emprendedores, invertido principalmente por emprendedores tanto tradicionales de family office como emprendedores tecnológicos. Y lo que buscamos es invertir en los mejores emprendedores. O sea, al final es una evolución de mi pasado que como emprendedor, que llevo en negocios online en Internet, 96 fundé mi primera.com, donde he creado pues, más de 20 compañías tecnológicas en estos años y que del 2007 al 2017 hice Business Angel en más de 100 compañías y que con 2018 arrancamos Encomenda 1 y ahora en 2024 pues hemos arrancado el fondo de Encomenda 2, que ya es un fondo de 50 millones de euros. Se dice fácil invertir en más de 100 startups. Más. Llevo 160 en concreto, entre Business Angel y VC llevo 160 inversiones, sin contar las fundadas o las aceleradas a través de Connector. Si contara fundadas y aceleradas, compañías en las que he sido socio tecnológicas, me voy cerca de las 400. De estas 160, ¿Sí? ¿cuáles dirías que son las características que tienen las empresas más exitosas en las que inviertes? Bueno, pues te diría que una de las características de las más exitosas es que el día cero no parecían que iban a ser las más exitosas. O sea, si yo analizara el nivel de expectativas versus realidad, te diría que un 70-80% de las compañías que yo he tenido mayor éxito financiero no parecían el día cero que fueran a ser de mis mejores inversiones. Con lo cual, evidentemente, ese proceso de aprendizaje lo que te dice es que es un negocio donde la diversificación es absolutamente imprescindible para alcanzar el éxito. Porque en general, las compañías que invierto con altas expectativas al principio, te diría que un porcentaje bastante mayoritario no acaban bien. Yo soy inversor seed, ¿vale? Y entonces es distinto invertir en growth que invertir en seed. Entonces, en invertir en seed los riesgos son más altos, lógicamente. Y este análisis me he dado cuenta en el último año, cuando ya llevo 16, más de 15 años, o sea, cuando llevaba unos 15, 16 años de inversor, es cuando me he dado cuenta de, hostia, y eso es lo que nos ha provocado también que en el fondo 2, en lugar de invertir en 40 compañías, que es lo que hemos hecho en el fondo 1, en el 2 vamos a hacer 50 inversiones. Porque vemos que de la diversificación sale la mayor rentabilidad. Es un modelo que aquí en Europa ya usan muchos fondos ingleses o alemanes, perdona, ingleses o franceses, pero que hay pocos fondos seed local, el típico fondo local winner, no invierten en tantas como algunos vehículos que hay en Francia o en Inglaterra, que hacen 50, 60, 70 compañías de fast investment. ¿Vale? Pues nosotros hemos hecho una estrategia donde vamos a invertir en más, donde el primer ticket queremos ser muy rápidos y muy ágiles y tocando poco los webs a los emprendedores, ¿vale? Y luego, evidentemente, sí que para hacer follow-ups potentes, sí que haremos un racional de análisis pues mucho más detallado, lógicamente. ¿Hasta qué punto dices que ya es demasiada diversificación? O sea, justo ahorita invirtiendo desde Rich estamos viendo como el número ideal de empresas que puedes tener en un portafolio. O sea, claramente en sí de menos de 10 es muy bajo, ¿no? Pero ya 20, 30, o sea, ¿cómo llegan a 50? Porque Yo en un fondo de SID 20 es muy difícil alcanzar una muy buena rentabilidad, ¿eh? Yo no lo, me cuesta verlo, ¿vale? Es decir, yo no lo veo, ¿vale? Es un tema de acepto cualquier comentario, acepto cualquier sugerencia, cada uno tiene la habilidad que tiene, ¿vale? Y en mi caso, mi habilidad es la de detectar muchas de las mejores inversiones. He invertido en alguien inteligente facturando cero. ¿Vale? O sea, yo sí digo, ¿cuáles han sido tus mejores inversiones? Pues yo invertí en el PowerPoint de Globo facturando cero cuando aún no había app. De hecho, fue en un evento organizado por Connector donde Oscar Pierre conoció a Sacha Micho, que acabó siendo su co-founder. Y ese mismo día, pues Sacha y yo decidimos invertir en Globo, ¿vale? Y fui rápido. El mismo día dije, ok, invierto. Es decir, y facturabas cero. Goi de Jan Zacanosa, que es una startup logística de una emprendedora Forbes 30, pues invertí cuando facturaban cero. En De Por Vilas, que se vendió por 150 millones, invertí cuando era un chiringuito.
en Kobe, Kobe, que hemos dado una buena noticia hace poco con su exit, invertimos cuando facturaba cero. O sea, son muchísimas las compañías en las que yo he tenido éxito, tanto como Business Angel como con Encomenda, que facturaban entre cero y muy poco cuando decidimos invertir. Entonces, tú inviertes en personas y inviertes en mercados, ¿vale? Pero al final, cuando a veces he invertido en equipos aparentemente mejores, en compañías aparentemente en mejores mercados, luego no siempre ha ido bien. De estos emprendedores que has invertido cuando facturan cero, ¿qué habilidades o qué tienen en común estos que han sido exitosos? Bueno, yo creo que casi todos los emprendedores exitosos en España, no sé qué pasa en otros mercados, te diría que son más personas con mucho carácter que con poco, que son personas con elevado nivel de ego barra confianza en sí mismo, que están un poco, entre comillas y cariñosamente hablando, locos barra excesivamente valientes. Son personas idealistas, valientes, aventureras, ¿vale? Es decir, muy inteligentes, muy trabajadoras, ¿vale? Y digamos, y con un carácter difícil. No son feos friendly, ¿vale? Es decir, son feos exigentes, duros y que a veces ese nivel de exigencia le hace que no siempre son comprendidos su estilo de management por los equipos. Pero Ahora, entonces, son más duros que blandos, es la realidad. ¿cómo mides eso al inicio? En una, no sé, si es una llamada por Zoom, en una reunión presencial, ¿cómo mides todas estas habilidades blandas? Percepciones, ¿vale? Es decir, solo son percepciones. Yo en mis primeros 10, 15, 20 minutos de cualquier reunión con un emprendedor que veo posibilidades, no quiero hablar de su startup, hablo de su infancia, hablo de si se le ocurrió montar algún tipo de negociete de joven a ser posible ilegal. Me gusta más la gente que ha montado negocietes ilegales de joven que el que no lo ha montado nunca. ¿Vale? Le pregunto cuáles son sus hobbies, qué tipo de hobbies les gusta, qué tipo de deportes han practicado de joven, ¿vale? Y no voy a decir la fórmula de lo que a mí me gusta, pero a mí eso me genera una serie de información analizando sus hobbies de cosas que hay determinados inputs que a mí me generan un número positivo. Evidentemente tienes en cuenta también dónde han trabajado, qué experiencia tienen. Cuando yo estoy hablando con alguien que estoy entrevistando, estoy muy posiblemente a la vez entrando en su LinkedIn, buscando personas en común que hayan trabajado con él y para pedir referencias de él. Entonces, de las personas pido referencias personales de la persona, es decir, y es lo que miras, porque el PowerPoint es mentira. El PowerPoint de cualquier emprendedor el día cero es la mayor mentira que nos pueden echar, ¿vale? Entonces sí que miras transversalmente ese PowerPoint o esa presentación, pero sobre todo el business plan, bueno, el PowerPoint no es mentira, el business plan es el que es mentira, para entendernos, ¿vale? Porque la gente se equivoca en un más o menos 300% siempre o 500, o sea que realmente las que van bien van mucho mejor que lo que dice el business plan y las que van mal van, que son la mayoría, no van mucho peor. Entonces el business plan solo sirve para ver que el emprendedor es organizado y sabe de qué va el negocio, pero el resto es mentira. ¿Cómo esto lo trasladas cuando contratas para tus equipos? O sea, en todas las empresas que has fundado, operado, ahorita para encomenda, para contratar talento, ¿haces el mismo research de las personas que van a trabajar contigo? Lo mismo, te diría que será casualidad o no, pero un porcentaje importante de la gente que está conmigo en encomienda son fanáticos del mismo deporte, no te voy a decir cuál, ¿vale? Además de diferentes fans de diferentes equipos, ¿vale? Y, por ejemplo, a mí que sea alguien que el mundo del deporte les guste, pues lo tengo en cuenta. Pero evidentemente siempre se manda muy bien los recursos humanos. Tengo un montón de personas que han empezado conmigo como juniors o como becarios, tanto en mi aceleradora como en gestión de inversiones en mi patrimonial o mi fondo, que ahora son partners de fondos o son emprendedores, ¿vale? CEOs, es decir, yo estoy muy orgulloso de que uno de mis primeros juniors que cuando empezó conmigo no sabía nada de Internet, ahora sea partner en Olairon, otro haya sido junior partner de Navac o estén emprendiendo como Mario Brasesco o Miguel Sanz, que toda esta gente que tú introduces en el Venture Capital y que antes de eso no habían hecho nada de Venture Capital en su vida, pues estoy encantado de que a estas personas les vaya bien. Y al final hay directivos que tienen habilidades en cosas buenas y en cosas malas. Yo siempre he tenido la habilidad en recursos humanos
Y quizá por eso también se me ha dado bien la parte del soft skills para identificar emprendedores. Pero si me voy 20, 25 años atrás, yo estaba de entrenador de fútbol y todo el mundo decía que mi principal habilidad es que yo fichaba mejor que los demás. A un nivel que en el mundo del fútbol, pues acabé como secretario técnico de un equipo de primera división de fútbol español, como responsable de fichajes sub-16 y acabé como director deportivo de un segunda profesional, ya luego, antes de meterme en alguno de los negocios en serio, y se me daba bien, una vez más, los recursos humanos. Entonces, al final, el detectar talento del mundo del deporte que los demás no ven, detectar talento profesional, detectar emprendedores de éxito, pues a lo mejor hay una parte que evidentemente no es matemática y es pura, exclusiva de feeling. Y mientras siga funcionando, pues bienvenido. Lo que tengo que hacer es un equipo que me ayude en todo lo demás, en ver, que me ayude a captar mucho deal flow, porque de la cantidad es cuando puedes detectar esta calidad, que me ayude en el screening, en ver que ese mercado tiene éxito, en analizar la competencia, en cerrar la inversión, en el portfolio management, en el soporte a los emprendedores. Entonces tú tienes que crear, pero reconozco que en sí una parte de la inversión es intuitiva. Y tú puedes transmitir este tipo de intuiciones a tu equipo. Te aseguro que yo me doy cuenta que el equipo junior progresivamente acaba pensando parecido y cada uno tiene su estilo. Evidentemente, cuando te encuentras a alguien que piensa muy distinto, ese no acaba encajando. Pero evidentemente el que continúa contigo años es que tiene una parte de pensamientos al final acaban siendo pues parecidos a los tuyos. Creo que ya sé qué deporte es el que te gusta. Uno que tiene pelota. Joder, a mí me puede gustar alguien que haya jugado a balonmano también en su día. Es decir, no es que me guste la gente, me gusta más la gente que ha hecho deporte que el que no ha hecho deporte nunca. Pero hay muchos más deportes que me da igual el deporte, entiéndeme. Ya, claro, claro. Ahorita mencionaste brevemente esta parte de portfolio management. Teniendo más de 100 empresas que has invertido, ya sea también como business angel o desde el fondo, ¿cómo mantienes este portafolio tan grande? ¿Ayudas? ¿Cómo es esta dinámica? Bueno, es distinto de cuando eres Business Angel. Yo cuando era Business Angel, cuando llegué a 60 participadas, ya necesité fichar a alguien que me ayudara. Ahí fiché a Hugo Mardomingo, que ahora está de partner en Oliron, ¿vale? Y que él no tenía ni idea de startups, había trabajado en alguna boutique de Money, pero no sabía nada que era una startup ni el Venture Capital. Y empezó conmigo, luego me ayudó de Deal Flow Manager en la aceleradora de Connector. Entonces tienes que meter a alguien, ¿vale? Entonces en la parte de Business Angel, como el porcentaje es pequeñito y tú eres poco influyente y tú ayudas, no tengo que dar reporting a nadie, no necesito dar reporting a un inversor porque estoy invirtiendo mi dinero. Eso es fácil, ¿vale? Primero, porque yo no soy un inversor de peso, con lo cual no tengo tampoco que preocuparme patrimonialmente de que tengo una excesiva inversión en determinada compañía, no ocurre. Y segundo, porque al final yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, lo que sea, un pequeño porcentaje no significativo de la empresa y en pocos casos como Business Angel acaba siendo consejero, muy pocos. En esos ayudas un poco más. Como Venture Capital es distinto, porque como Venture Capital acabas teniendo un 10, 15, 20% de la compañía, eres consejero o observer de la compañía y ahí sí que es necesario dar un seguimiento profesional de la compañía, la estructura de encomendados. Tenemos una chica que es portfolio manager, que es Carolina, que en el equipo tiene por debajo otro analista que la ayuda. Entonces, en la parte de portfolio, pues tanto mi socia Mercé está más cercana a la parte de seguimiento y portfolio. De los tres partners, hay uno que está más cercano a la parte operacional, hay uno que estaba más dedicado a fundraising y otro más dedicado a deal flow. Y luego en el día a día, pues en deal flow tienes un investment manager y tenemos otros 3 o 4 más analistas que son los que están ayudando al deal flow en el día a día. ¿Cuál crees que es la mejor manera que un venture capital puede ayudar a una startup en su portafolio? ¿Con qué tipo de cosas? Pues yo te diré lo que la gente pide, ¿vale? Yo creo que depende. Yo creo que depende del venture capital, donde los GPs y los partners son emprendedores. Es muy distinto de lo que tú le pides a un VC donde los partners son financieros. Yo lo que me doy cuenta es que los emprendedores van sacándose encima lo antes que pueden a los board members que son muy financieros. Y en cambio, los que son emprendedores, continuamos en los boards mientras la compañía crece. Entonces, el emprendedor se siente más cómodo con emprendedores en el board. Y eso es una ventaja de los fondos como Encomenda, que somos emprendedores y que al final hay gente como Javier de Arriba o yo, que somos GPs del fondo, pero luego en el equipo de Venture Partners, que son una red de colaboradores, tenemos 7 8 emprendedores de éxito que también pueden ser nuestros board members, ¿vale? Y que son especialistas en verticales.
Entonces, antes me hacías la pregunta, ¿cómo gestionas tantas inversiones? Pues en el caso del VC es que no solamente los tres GPs hacemos de board members, sino que tenemos una red de 8 o 9 venture partners especializadas en áreas que nos apoyan y algunos de ellos lógicamente, van a ser las personas que se responsabilicen del seguimiento de determinadas compañías de la cartera. Al final, tú puedes hacer bien el seguimiento de 5 a 7 compañías. No puedes hacer más, 5, 7, 8, 9. Si tienes 50 y somos tres partners, es imposible que hagamos 17 compañías cada uno. Entonces, para eso tenemos la red de Venture Partners. Y luego hay un tema que el vendedor tiene que entender. El senior partner va a dedicar más colaboración al principio y luego hay algunas que evolucionarán bien y otras que no. Pues al final las que evolucionan regular, el emprendedor tiene que entender pues que la va a empezar a seguir alguien del equipo, el investment manager, el portfolio manager o algún analista, y tú como partner te vas, conforme el fondo va madurando, te vas centrando en las compañías que van a dar más retorno al fondo, lo cual es lógico y el emprendedor tiene que entender y aceptar. Sí, ahí optimizas tu tiempo para dedicarle en estos que van a ser Claro. tus fund returners, total. Carlos, ahora, ¿me puedes contar un poco de la tesis de este nuevo fondo de Encomenda? Sí, Encomenda invierte en startups tecnológicas, ¿vale? No nos gusta el hardware, por dejarlo claro, ni la biotech, ni la biomedicina tampoco. O sea, en medical devices no vamos a invertir. Si invertiremos en un software para el mundo health tech, eso sí que lo haremos. Entonces, compañías tecnológicas, principalmente en España, ¿vale? Es decir, podemos hacer alguna excepción de alguna compañía fuera de España siempre que tenga o equipo operativo en España o interés de negocio importante por España. O sea, somos el típico fondo local seed winner. O sea, nuestro objetivo es ser los mejores en seed stage, en inversión en startups en España. Buscamos compañías con de 2 a 4 fundadores, preferiblemente second time entrepreneurs, preferiblemente gente más cercana, sin ánimo de ofenderte, a tu edad que a la mía, ¿vale? Es decir, nos gusta más el emprendedor de 30 y pico, 40, que el emprendedor de 20 y pico. Es una realidad, no te lo... Pero a veces hacemos muchas de mis grandes éxitos han sido compañías fundadas por 20añeros, pero como digo yo siempre, el co-founder era 40añero. Entonces, mucha gente piensa que si se juntan tres 20añeros es lo ideal y eso es un error. Es decir, los grandes éxitos de startups 20añeras en España, el número 2 era un tío de 40 a 50. Entonces, yo creo en la combinación de la fuerza de un CEO joven, valiente, intrépido, creativo, con un número 2 operacional muy bueno con 40 años o 40 y pico y experiencia en management previa. Entonces yo creo que estas combinaciones son las ideales. Invierten en startups con ambiciones internacionales. ¿Cómo hacen ese Sí, análisis antes de invertir? no puedes hacer el análisis antes de invertir porque el emprendedor te puede vender la moto que le dé la gana. Ahora estaba hablando con un socio mío de una startup que yo fui cofundador y mi socio siempre le vendió la moto a los inversores de que quería ir fuera, pero en realidad yo me daba cuenta que él no quería ir fuera y al final acaba siendo un local winner en un mercado, ¿vale? Y te das cuenta de que no le mola, que no le gusta irse a otros mercados, quiere ser un local winner. Entonces, el emprendedor siempre te va a vender la moto de que quiere ir a otros mercados. No todos tienen la ambición o les cuesta mucho, mucho aprender a irse a otro mercado. El otro día una compañía en la que yo estaba de socio desde hace casi 10 años, o sea, por fin el CEO, 10 años después, me dice, oye, que me estoy dando cuenta de que tengo que ir a saco a Reino Unido, me está yendo muy bien. Nunca había apostado por Reino Unido. Bueno, más vale tarde que nunca. Año 9 de vida de la compañía y apostando por Reino Unido. Pues a lo mejor si hubiera hecho 3 años antes, a la compañía valdría más. En los últimos años he visto mucho esta tendencia de empresas españolas viniendo a la TAM y de la TAM a España, ¿no? Y el caso clarísimo es Cobie, recientemente que acaba de hacer el exit, nacía en España, se vino a América Latina. ¿Qué opinas de estas empresas Sí, pero no le ha españolas? ido bien. No le ha ido bien yendo a la América Latina. No ha tenido un buen crecimiento. De hecho, lo ha frenado. En México no les ha ido bien. Precisamente eso ha frenado. O sea, el potencial de Cobie hubiera sido mucho mayor si hubieran conseguido lanzar. Pues lo han conseguido hacer en algún país europeo, pero no es tan fácil. La gente piensa que la startup española viene. Primero, el primer error es pensar en América Latina como un único país. No tienen nada que ver ni México con Argentina, con Chile, con Brasil, con Colombia. Son mercados distintos. Y mucho, no, entránzame en LATAM. ¿Qué LATAM? Dime en qué país de LATAM y cómo lo vas a hacer. Porque además,
culturalmente, las startups españolas funcionan antes en Italia o en Portugal que en México. Es un error que el emprendedor piense en México o Colombia como país 2 cuando tendría que pensar como país 2 en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, para mí, antes que pensar en México o Colombia. A veces pensamos si ni siquiera el castellano es el mismo, ¿vale? Entonces, no puedes responderle por teléfono ni como un españolito ahí al mexicano o al colombiano, no va así. ¿Por qué crees que es más fácil expandirte a Italia, a Portugal? Obviamente Por, por Europa. cultura, por cultura, la que tú quieras, la cultura bancaria, la cultura formativa, por muchas cosas, culturalmente nos parecemos más los españoles y los italianos, o los españoles y los portugueses que los españoles y mexicanos. El mexicano por cultura se va a parecer más incluso al americano, ¿vale? Es decir, entonces es un tema cultural puro y duro. Qué interesante. O sea, y entonces a las empresas de tu portafolio que van a España, digo, que van a Latam, ¿prefieres vete a Portugal? No, 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 pero lo intentan, pero les cuesta un buen montón. Todas las compañías mías que han intentado el mercado mexicano es súper interesante. Tengo un montón de startups mías que han intentado ir a México. Muy pocas les va bien, realmente. Les ha ido mejor yendo a Francia o a Italia que yendo a México. Incluso les ha ido mejor ir a Reino Unido o a Estados Unidos, les ha ido mejor que yendo a México o a Colombia o a Brasil. Y también algo que se habla mucho también de, si comparas ya sea el mercado de Estados Unidos con el mercado europeo, en Europa tienes mucha regulación. ¿Qué tanto esto afecta en la manera que inviertes? A ver, me lo tengo en cuenta y a veces tienes sorpresas desagradables. Ahora mismo tengo una compañía de inteligencia artificial en la que había invertido en el portfolio uno y que las normativas europeas de inteligencia artificial nuevas se acaban de cargar la compañía, ha perdido más del 90% de los clientes en 3 meses y la compañía se va a la bancarrota, ¿vale? Y van a cerrar, ¿vale? Y es por un cambio de regulación. Y ni te cuento en España, o sea, pero yo creo que es menos grave en startups, pero evidentemente sectorialmente Europa es un país, es un continente mucho más regulado para los negocios y en concreto España ya no es que sea regulado, es que encima es inestablemente regulado. Es decir, de repente se pueden inventar un nuevo impuesto al sol, un impuesto a la banca, un impuesto al no sé qué. Es decir, son países donde es cierto, hay una cierta inseguridad jurídica que a veces frena las inversiones y que en determinadas zonas geográficas, incluso de la propia España, pues provoca que los inversores, por ejemplo, tengan cada vez más riesgo a invertir en Cataluña y prefieren invertir en Madrid, ¿vale? Por la inseguridad jurídica. Entonces, y Europa o hace un cambio radical de no meter tantas trabas jurídicas como se está metiendo al emprendimiento y a la innovación, o tiene un problema porque los americanos o otros países nos van a adelantar por todos los lados. Y dado esto que has visto en el mercado, ¿hay ciertas industrias o modelos de negocios que no inviertas dado esto? Digamos, no forma parte de la decisión, pero sí que si alguien me dice que él quiere vender un software principalmente a la administración pública, eso no me va a gustar. Sí, trabajar con gobiernos, creo que en todo el mundo es complicado, ¿no? Y una Sí, dependencia sí. muy grande. Carlos, has estado de cerca en un par de instituciones educativas en España. Creo que dos de las mejores, en el IE como profesor, un programa en el IS. ¿Qué tanto te fijas en la educación de los emprendedores a la hora de invertir? Muchísimo. Es decir, no solo en la educación que hayan tenido en grandes escuelas de negocio, donde lógicamente, y además lo explico, y a veces hay gente que se molesta, yo valoro el que haya estudiado en IS o en IE o en ESADE más que el que haya estudiado en una universidad o escuela de negocios que no sea conocida. ¿Por qué? Porque yo mismo cuando estudié en IS, el networking que hice de profesores y de alumni fue espectacular. Entonces, el mejor networking, si yo fuera alguien joven y vivo en Madrid, pues enviaría a mi hijo a estudiar a IE o a ICADE. Y si estoy en Barcelona, pues lo enviaría a hacer la Universidad ESADE y luego hacer el MBA al IES. Entonces, que alguien se eduque en mejores escuelas de negocio tiene mejores profesores y sobre todo mejor networking. Y uno de los temas más importantes para mí para ser exitoso en los negocios es tener un buen networking. Y la gente joven no es importante
no se da cuenta de la importancia de este tema y no se dan cuenta de lo importante que es hacer un buen networking. Y a veces se van a hacer, no, es que me voy a esta escuela de negocios porque yo no puedo pagar 60.000 del MBA de SADE, entonces me pago 30.000 del MBA de ADA. Pues tío, tardas 3 años más y te haces el MBA cuando puedas pagar el de SADE, pero no te, o el de IS, pero no te hagas el MBA en una escuela de negocios de segundo nivel. ¿Por qué? Porque el tipo de alumno que vas a conocer y de profes te van a aportar en la vida mucho menos que te aportará ese profe del IS o del IE o de SADE. Entonces yo eso lo tengo en cuenta. Yo le llamo el ecosistema del emprendedor, que significa dónde ha estudiado, dónde ha trabajado y qué contactos familiares tiene. Yo evalúo el ecosistema del emprendedor y si tú vienes de una familia empresaria con contactos, lo valoro como positivo, no lo valoro como negativo. Y eso que yo soy hijo de taxista y señora de limpieza, no lo hago. No te excluyo porque no vengas de ahí. Yo estoy diciendo que valoro, yo soy hijo de taxista, señora de limpieza y mi networking es espectacular. Llevo 25 años construyendo un One Networking. Yo en el año 99 ya tenía un montón de amigos sin ser un emprendedor de éxito ni conocido, ya empezaba a tener un gran networking, ya me lo ocurre en ir a eventos, organizar eventos, hacer cosas para conocer gente. Yo me preocupé mucho de eso. Y cuando yo era un emprendedor novato, como los miles de emprendedores que ahora me siguen a mí, ¿vale? Pues yo ya estaba pendiente de hacer un gran networking, era consciente de la importancia. Mucha gente tarda mucho en darse cuenta de la importancia de un buen networking. ¿Cómo ese networking se ha reflejado en tu carrera de VC como inversionistas, emprendedores en los que inviertes, clientes para las startups? De forma brutal, empezando porque muchos de mis actuales inversores de mis fondos los he conocido en eventos. Muchos de los socios emprendedores con los que he acabado cofundando startups o empresas los he conocido en eventos. Con lo cual, el emprendedor que se quede en casa tiene menos probabilidades de que le pasen cosas que el que se mueva. Entonces, es un tema que yo lo he vivido. Mi socio fundador en Núcleo, el CEO, lo conocí en un evento, ¿vale? Mi socia actual en Encomenda 2, Merced Tel, la conocí en un evento. Mi socio Javier de Arriba lo conocí en un evento. La mayoría de muchos socios me han venido o por referencias de amigos o por eventos. Entonces, mi actual directora de operaciones de Núcleo y que fue fundadora de Connector, la conocí en un evento cuando ya trabajaba en un family office, ¿vale? Es decir, entonces te das cuenta que la gente, si tú te mueves, tienes más probabilidades de conocer gente interesante. Algo que me ha pasado y he platicado con gente y pasa bastante es, sí, puedes generar este network platicando con gente, pero ¿cómo lo mantienes? ¿Cómo mantienes pues una relación con estas personas y evitas ser muy transaccional, ¿no? Lo conocí hace 5 años y a los 5 años le voy a pedir este favor o esta conexión. O sea, ¿cómo mantienes el network? Eres selectivo, ¿vale? Tú conoces mucha gente y en mi caso además es al revés. Yo cada día me encuentro, hostia, tal, que te vi en aquel evento hace 3 años en Málaga. Y yo, claro, pero es que yo era el ponente, yo vi a 40 como tú. Es fácil que tú te acuerdes de mí, pero yo no me puedo acordar de las 40 personas que hablé en Málaga después de ese evento. Entonces, claro, no lo puedes, yo no me puedo, pero en cambio yo sí me acuerdo de la gente que ha sido significativamente interesante e importante que he conocido. Entonces, evidentemente es difícil estar en contacto con toda la gente, pero depende de esas personas, que ha sido alguien que ha generado algo interesante, pues yo en general cuando contacto con alguien que hace tiempo que no hablo con él y pues te ayudan si pueden, no me he encontrado incluso estando, evidentemente tienes el sector de Internet en España y tecnológico es más endogámico que lo que parece, ¿eh? Somos 40, 50 personas que estamos hiperconectadas y aquí estos 40, 50 nos vemos en de 3 de 3 a 8 fiestas al año que vamos a coincidir comiendo, cenando de fiesta juntos. Entonces, y estos 40, 50 top son muy endogámicos y sé que pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en México y siempre están vinculados alrededor de alguna aceleradora o algún fondo o algún evento. Entonces, esto funciona así. Qué interesante. Ahora entrando en el tema de levantar capital, ¿cuáles han sido los retos principales que has enfrentado levantando este fondo actual de Encomenda? Bueno, el reto principal que me he enfrentado son dos. Uno, los elevados tipos de interés que tiene el Family Office con la inversión conservadora. O sea, yo me he encontrado gente que me decía, es que yo mi patrimonio lo tengo en el banco al 4%,
cobro 60.000 euros al mes en intereses, ¿para qué me voy a arriesgar a invertir si yo con 60.000 euros al mes yo ya vivo bien? ¿Vale? Y lógicamente 60.000 euros al mes de una persona individual, pues da para vivir bien, bastante bien, muy bien, ¿vale? Entonces, el primer reto es que los tipos de interés altos desincentivan la inversión innovadora. Eso se va a corregir, se está corrigiendo y se va corrigiendo. Y el segundo reto es la iliquidez que provoca invertir en Venture Capital para el que es un novato en Venture Capital. Cuando alguien siempre ha invertido en fondos cotizados, en real estate, en la empresa de la familia, en no sé qué, que tú le digas que está invirtiendo durante 4 o 5 años y que luego la desinversión dura otros 5 o 6 años más y que el tiempo medio de iliquidez hasta que le devuelves el dinero son una media de 7 años, un total de 10 11, esto es muy difícil cuando estás con mercado. Luego hay lo bonito, sí, pero yo te devuelvo. Mi estadística dice que te voy a devolver un 20-25%. Yo multiplico tu dinero por 3. Entonces, claro, tienes que convencerle que hay una parte de su dinero que tiene que invertirla a largo plazo y pensar en el largo plazo y no hacer todo cortoplacista. Entonces, el reto básicamente gordo es cómo mejorar la liquidez. Incluso estratégicamente en este fondo 2 estamos aplicando mejoras estratégicas en la inversión para intentar conseguir que el año 5, año 6, mis inversores ya tengan retorno. Entonces, estratégicamente ya organizamos la inversión distinta. Eso es un aprendizaje que hemos sacado del fondo 1 para conseguir reducir el tiempo de liquidez. Ese es uno de mis grandes retos, mejorar en la liquidez que provoca en invertir en startups tecnológicas que en Europa el tiempo medio de éxito son 5 o 7 años y en España son 7 o 9 años. ¿Qué tipo de inversionistas tienes en el fondo? ¿Family offices, institucionales grandes, fondos de pensiones, de No, universidades? en Families Office y emprendedores de éxito. Mi target es, yo de hecho no, todavía estamos empezando a negociar ahora con público, hemos aplicado esta semana a CEDETI, a Fondo Europeo de Inversiones, a la IF, y tenemos principalmente Families Office, ¿vale? En el fondo de encomenda 1 tuvimos un 49% de público, que fueron el Fondico y el ICF. Tuvimos tres corporaciones que invirtieron en nuestro fondo, aparte de los dos públicos, y teníamos 97 inversores. De los 97 inversores, 95 eran families office o emprendedores, dos empresas y, digamos, dos empresas que en vez de invertir desde el family office, invirtieron desde la empresa y dos públicos. Entonces, sí tuve una diversidad muy alta y el fondo 2 lleva 40 y pico inversores ya en cartera y yo creo que nos volveremos en el fondo 2 también a los 100 inversores como del fondo 1. Carlos, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Pues, pues la importancia de la selección de socios, ¿vale? Es decir, la importancia de escoger bien los socios del camino. Cuando tú eres un novato, no eres consciente de eso, te equivocas mucho. Y añadiría la importancia de un buen pacto de socios. El ser capaz de firmar el divorcio el día que me caso, ¿vale? Y establecer cuáles van a ser las cláusulas de divorcio en caso de que decidamos separarnos. Entonces, el principal aprendizaje tiene que ver con la parte selección de socios y con la parte pactos de socios. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Ok, ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? pues ahora mismo la convergencia de nuevas tecnologías, es decir, la convergencia en el momento del boom de la inteligencia artificial, del boom del blockchain, del boom del big data, pues esta confluencia de booms de nuevas tecnologías que llevan 10, 15 años madurándose y que ahora están explotando a la vez, pues eso me emociona. Los retos de cómo va a ser la movilidad del futuro también, aunque posiblemente no son compañías para mí, pero como ser humano me motiva a ver en qué iré, en helicóptero individual, en un dron que me transportará, en una cápsula que irá por el vacío como y levitará, no lo sé. Entonces, eso y luego el tercer tema que me motiva también, no como inversión, pero sí
es todas las tendencias que vienen de medicina regenerativa, de modificación del ADN, de todo del mundo genético, ¿vale? Esto de poder editar el genoma humano como si fuera un archivo Word, que me explican que en 15, 20 años será así, pues esto implica cambios brutales y estar ahí a la guay de cerca como emprendedor inversor viendo cómo cambia el mundo, pues va a ser muy divertido. Los próximos 5 o 10 años van a ser muy divertidos por la IA y por todo el tema del transporte. Yo creo que esto que es hoy en día utópico, que de los coches autónomos en 10 años será normal tener diferentes tipos de vehículos autónomos que nos vayan a buscar. Hoy he comido con un amigo y he visto cómo su chofer estaba ahí con el coche esperándole, ¿vale? Pues hostia, en 10 años no tendrá chofer, será el coche que vendrá solo a buscarle, ¿vale? Entonces estas nuevas tendencias pues van a ser muy entretenidas y evidentemente habrá que trabajar el impacto social que esto implica, tanto en puestos de trabajo que se destruirán y que se crearán, como la afectación psicológica de los no nativos digitales que no van a saber adaptarse a esta. Les va a costar, ya a mi madre le costó adaptarse a la tarjeta de crédito, ¿vale? No la veo adaptándose a un taxi sin conductor, ¿vale? Mi madre es mayor, ya tiene 87 años, ¿vale? Pero yo no hablo de 87, hay gente de 60 y pico que no usa cosas digitales ni tecnológicas, que le cuesta, que apenas solo llama por teléfono y WhatsApp y para de contar. Hostia, ¿cómo metes estos exagerados cambios en la vida de las personas? ¿Qué impacto tendrán? Esto es un reto también que hemos de mirar todos. Perdona porque no me he enrollado por una persiana. Tengo que ser rápido ahora. Me has dicho que rápido ahora. ¿Generalista o especialista? Generalista. Yo ¿Qué, invierto dis- en todo tipo de compañías. Tengo que ser un obseso de la diversificación. Para alcanzar la máxima rentabilidad, obsesión por la diversificación. ¿Qué disfrutas más? ¿Emprender o invertir? Disfruto más emprendiendo, pero ya soy mayor para emprender y quiero alargar mi carrera, tendré que dedicarme a la inversión. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Mueve el culo. Por último, ¿cómo ves a Encomenda dentro de 5 años? Pues mi siguiente reto es conseguir que Encomenda en el fondo 3 ya no dependa de mí como key partner y haber preparado una sucesión de gente buena que tenemos por debajo digamos, veo a Encomenda como una gestora de fondos donde tenga diferentes clases de activos con socios muy buenos. Siempre me gusta tener gente mejor que yo por debajo y yo con un rol más estratégico y de apoyo a todos, ¿vale? Y ya pensando, y ya lo hago, ya lo hablo con ellos, yo ya estoy hablando con las personas que les estoy diciendo, en 4 o 5 años tú serás mi sustituto y ya lo estoy preparando accionarialmente, organizativamente y operativamente para que así sea. Entonces, y yo disfrutaré, digamos, ayudando, pero le toca a las nuevas generaciones, el núcleo ya lo he conseguido y me toca a mis retos en 5 años dejar Encomenda encarrilada para que las nuevas generaciones sean las que lo lleven. Carlos, disfruté muchísimo nuestra plática. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho como emprendedor, inversionista y fomentar todo el ecosistema español. Y muchísimas gracias por el tiempo. Un placer verte y un saludo a todos los que luego nos vean.